Hola, bienvenidos a mi primer video en YouTube. Mi nombre es Luisa Vanegas. Tengo un emprendimiento de crecimiento personal. Tengo mi propio podcast. Tengo una cuenta en Instagram donde genero contenido para las personas que quieren desarrollarse personalmente, hacer cambios en su vida y vivir más felices y ser más sanos cada día. En mi canal de YouTube voy a publicar videos de motivación, mentalidad, conocimiento y espiritualidad. Dentro de la sección de conocimiento les voy a dar herramientas para que ustedes puedan cumplir con sus objetivos y una de estas es cómo hacer un podcast. Una de las personas que me siguen me pidió que hiciera un video sobre cómo hice mi podcast de principio a fin. Y para eso estoy grabando este video. En Instagram siento que los videos como que se refunden y creo que YouTube es una forma pues muy buena de transmitirles esto y que ustedes puedan hacer su podcast si así lo desean y contarles cómo ha sido la trayectoria de mi podcast. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es tener un propósito para el podcast o un tema. Yo cuando saqué mi podcast lo saqué como de un sueño grande que tenía después de una conferencia de crecimiento personal, de traer información y herramientas a las personas para que pudieran ser más felices y más sanas. Y me imaginé ayudando a millones de personas y lo visualicé tan grande como pude para que mi propósito fuera muy grande. Y primero definir el por qué lo iba a hacer y luego encontrar la forma de hacerlo. Yo no sabía nada de cómo poner un podcast, de cómo grabarlo, de cómo editarlo, pero el por qué, el propósito que tenía era tan grande que eso pasó a un segundo plano. Primero era definir el por qué y cuál es mi sueño y luego se puede encontrar la forma de hacerlo. Si lo hubiese hecho al revés, si hubiese dicho como, bueno, ¿y qué tengo que hacer primero? Y después de pronto me hubiese frustrado y hubiese dicho como, no, esto no es para mí y probablemente hoy no tendría un podcast. Lo segundo es grabar el podcast. No ponernos a diseñar el logo y luego soñar cómo va a ser y a quién voy a traer, sino ir más como a la acción y grabarlo. Para poder grabar nuestro podcast necesitamos una habitación pequeña, puede ser un armario o un estudio que tengamos en nuestra casa que sea cerrado y con cojines y cobijas podemos hacer que el ruido de afuera no entre. Les voy a mostrar con unas imágenes. Acá estoy en un cuarto en la casa de mi papá, que es bastante pequeño, acogedor, y lo lleno con cojines, con cobijas y grabo con mi computador, como ven acá. Y acá hice un antipop casero. Este libro que ven acá es mi trípode y ahí pongo el celular. Acá ese libro grande me sirve de soporte para poner el celular de forma horizontal y que el micrófono quede cerca a mi boca y el antipop lo que hace es que las P's no se sientan tanto cuando hablé en el podcast. Es un libro de Serrat, que es uno de mis cantantes favoritos y este es el antipop casero que hice. Esta cosita, este aro de madera que ven, se usa para hacer tejidos. Entonces lo consiguen en cualquier lugar donde vendan cosas para tejer. Esto es una media bailada y un alambre con el que sostengo el antipop. Así fue como diseñé mi estudio de grabación casero. Bueno, en cuanto a la grabación del podcast, lo hago con la aplicación de voz de mi iPhone o con un Zoom, como estoy grabando este video también con un Zoom. Cuando grabas en Zoom, queda grabado audio y video y también solo audio, como una extensión de audio, y esa la pongo en GarageBand y la edito. Cuando son entrevistas las hago por Zoom y me sirve más el audio del Zoom que del celular. Cuando soy yo hablando sola, lo que hago es utilizar las notas de voz del celular. Listo, ahora les voy a mostrar cómo pueden editar su podcast. Lo que hice en primer lugar fue conseguir la música. Utilizo esta página, les voy a mostrar, que se llama Epidemic Sound. Acá yo pago una mensualidad porque pues la música que pongo en mi podcast debe tener derechos para que no me cancelen los capítulos que suba a las plataformas. Y acá compro, pago una suscripción y tengo acceso a muchas pistas que puedo utilizar durante mi podcast. Entonces acá conseguí la música. Ahora les voy a mostrar cómo utilizo GarageBand para editar los audios de mi podcast.
Este es GarageBand. Acá tengo la introducción y la pista. Y acá al final del capítulo tengo la pista de cierre y la información final. Entonces lo que hago es que siempre utilizo la misma plantilla, le cambio el nombre cuando voy a grabar un nuevo capítulo y estas pistas las dejo ahí para que no me toque editarlas cada vez que vaya a hacer un capítulo, sino que quedan fijas. Esta parte del podcast es como el gancho que llaman, que habla de o muestra de qué se va a tratar el capítulo del podcast para que las personas sepan en los primeros 10 o 20 segundos de audio de qué se trata el podcast. Luego viene la introducción al podcast, que siempre es la misma. Luego viene el capítulo como tal. Más o menos a la mitad del capítulo tengo una publicidad para las empresas en las que confío y me gustan. Y al final tengo esta pista de cierre y la clausura del podcast, como siempre. Lo que hago es descargar los audios, tanto de las pistas como de las grabaciones que hice, y las arrastro al GarageBand para editarlas. Acá, como ven estos recortes que tengo acá, es editando el audio para que no queden tantas pausas y pues si me equivoqué, como quitar esos errores y seguir. Una vez tengo el GarageBand, la pista de GarageBand, la exporto. Acá pongo compartir, exportar canción al disco y se exporta en MP3. Después de exportarla en MP3, utilizo una página que se llama Auphonic Production, donde mejoro el audio para los capítulos. Y lo que hago es acá seleccionar el archivo en MP3. Normalmente pongo pues que es formato MP3, selecciono aquí mono, dejo todas estas opciones, acá pongo menos 19 loops y pongo comenzar producción. Entonces lo que va a hacer es que va a mejorar el audio del capítulo para poderlo subir al podcast. Ya lo que sigue es subirlo a las principales plataformas. Necesitamos un logo para nuestro podcast o nuestra imagen. Yo la hice en Canva. Para mí las gerberas son muy hermosas y me representan, entonces por eso mi logo tiene las gerberas y el nombre de mi podcast, que es Qué buena cosa. Utilicé la plataforma Anchor para subir mi podcast y Anchor lo sube inmediatamente a Spotify, los capítulos. Entonces, una vez lo subo a Anchor, ya queda publicado en Spotify. Lo primero que van a hacer es crear un usuario en Anchor con su correo y contraseña y datos personales. Luego van a subir los episodios. Acá los pueden subir, pueden poner nuevo episodio y pueden crearlo desde la plataforma o subirlo desde un archivo. Acá seleccionan el archivo que van a subir. Digamos que fuera este. Seleccionar. Acá les ponen el título del episodio que van a poner, la descripción, en qué fecha lo quieren publicar, la imagen, pues que siempre tenemos, el número del capítulo y el número de la temporada a la que pertenece el capítulo y el número del capítulo. Anchor tiene la opción de que te muestra cuántas veces han escuchado tus episodios, cuál es tu audiencia estimada, cómo ha sido como el rendimiento o el performance de tu podcast, cada capítulo, cuántas escuchas ha tenido, tus oyentes de qué países son y en qué plataformas escuchan. Entonces acá la mayoría son de Colombia y la plataforma que más usan para escuchar es Spotify. Acá, ¿qué sexo o género escucha tus podcasts? Femenino, masculino, no específico, no binario. Y acá el rango de edad que más escuchan tu podcast. En mi caso son personas entre 28 y 34 años. Acá tengo los episodios que he subido hasta el momento. Y acá lo que vemos es
dónde está disponible el podcast. Entonces, como les digo, en Spotify ya queda de una vez publicado cuando lo publico en Anchor y me dan un link para la distribución y me explican en cada una de estas plataformas cómo hacer. Entonces, en Apple Podcast me dicen que vaya a esta página y que utilice este link para subir el podcast. Entonces está Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher. Eso es todo por hoy. Espero que les sirva. Si tienen el deseo de publicar su podcast, espero que este video les dé las herramientas para hacerlo. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, pueden mandarme mensajes directos si tienen dudas adicionales. Y estoy muy feliz de estar en una nueva red social como es YouTube, entregándoles contenido de valor para que ustedes puedan cumplir sus objetivos.